La afirmación que es muy propia de las filosofías postestructuralistas o postmodernas en cuanto a que la filosofía contemporánea debe renunciar a esa seria verdad universal que buscó la modernidad, que buscaron algunas filosofías de los griegos también, que buscó o creyó tener el cristianismo desde otro discurso religioso, no supone necesariamente caer en un escepticismo nociológico, porque quizás exista esa verdad, quizás exista un orden divino subyacente a las cosas. Lo que ocurre es que el intelecto humano se demuestra incapaz en cuanto a comprender esa complejidad o resolverla en una fórmula que sea clara e indiscutible. Y quizás esa carencia del intelecto humano, derivación del cerebro humano, hace que la filosofía sea un discurso de creación de perspectivas, de interpretaciones, de posibilidades de la verdad, un poco lo que proponía Nietzsche, y no un discurso de la captura de ese orden definitivo, que quizás existe, pero que parecería que está fuera del intelecto humano, fuera de las posibilidades del cerebro actual del hombre y en definitiva fuera del lenguaje humano. Por lo tanto, quizás esa verdad exista y tenemos que dejarla como una instancia o vedada al hombre o quizás accesible por otras vías, la del arte y la de la experiencia mística, que es distinta a la del relato religioso. El arte porque quizás la sensibilidad artística, en ciertos momentos de creación, la experiencia del artista se derrama, usando un poco una palabra de Foucault, se derrama, fuera de los límites del lenguaje y quizás tiene una experiencia de encuentro con esa gran verdad, con ese gran teatro de la verdad oculta, pero cuando luego intenta expresarlo, solo lo podría hacer por la vía indirecta, de la metáfora, del símbolo, no por un concepto válido para todos y que despeje cualquier tipo de duda o de otras perspectivas. Porque el arte se expresa indirectamente por la metáfora y no por un discurso claro, lógico, como pretende, definitivo, como pretende hacerlo la filosofía. Y quizás la experiencia mística, que es un aspecto, digamos, oculto o interior de la experiencia religiosa, quizás tenga un encuentro con esa gran verdad, pero los propios místicos lo dicen. Después de ese encuentro, que está fuera del lenguaje y que es silencioso, cuando el hombre retorna al lenguaje, el lenguaje se manifiesta como una celda, porque el lenguaje y sus conceptos limitados obligan a que la expresión de esa experiencia sea limitada. Y por lo tanto, a lo sumo puede sugerir una experiencia que escapa a la palabra y al lenguaje. Por lo tanto, aunque el arte y la experiencia mística tengan contacto con esa experiencia de verdad profunda, la filosofía que se desenvuelve en el territorio de la palabra conceptual, que pretende ser clara, ordenada, unívoca, le estaría vedado esa posibilidad de experimentar conceptualmente esa verdad definitiva. De este lado, del lado del hombre, quedaría a gozar con los distintos juegos que el intelecto crea, casi como si fuera una creación artística, distintas teorías para interpretar esa verdad que, aunque exista, se le veda a la razón humana, está en perpetua fuga o alejamiento, y por lo tanto que la filosofía renuncie a aquella gran pretensión de la verdad definitiva es un alivio, es una liberación, es lo que permite que la filosofía se reinvente en algo más cercano a la fiesta, al goce, al arte, sacándose de encima ese peso tan agobiante de estar destinado a decir esta es la gran verdad. Y por otro lado, esto también significaría que uno tendría que llevar a la práctica, a la vida cotidiana, esta forma de pensamiento que goza con las interpretaciones, que goza con las perspectivas, pero que renuncia a esa gran verdad y que ahí vuelve a poner la ausencia, que habría estado en el comienzo. Es un poco como que cierta filosofía contemporánea goza con sacar esa gran piedra de la verdad, tapando la ausencia que siempre estuvo, atravesando la historia, en la relación del hombre con la vida. Siempre fue una ausencia al sentido, porque el sentido siempre es una interrogación, siempre es algo escondido, siempre es algo oculto, y para ocultar esa ausencia, el hombre tuvo que crear algo muy solemne, muy denso, en definitiva, algo que demandó una obediencia desde un autoritarismo en cuanto esta es la verdad, esta es la gran piedra de la verdad que tapa la ausencia
que no solo estuvo al comienzo, sino que está constantemente en el tiempo humano. Volver a reconocer la ausencia, volver a reconocer que el intelecto humano no puede tapar esa ausencia, en lugar de ser una renuncia a la gran verdad, de ser algo regresivo, es algo que reinventa a la filosofía en cuanto a ligarla con aquello que nos lleva a una experiencia de renovación, a una experiencia de generar nuevas interpretaciones, una experiencia de goce con lo nuevo, con aquello que no busca llegar a la verdad inmóvil de una vez para siempre. Y por lo tanto hay un movimiento, hay un juego constante que permite encontrar nuevas interpretaciones. Y de alguna forma esto funciona si en la propia vida, yo entiendo u opino, uno renuncia a el diálogo o a la transmisión de la filosofía como refutación. Es decir, si la ausencia es constante y esa ausencia quizás el artista o el místico pueden explorarla y llegar a lo que está en el fondo de esa ausencia, en la filosofía, que es intelecto, que es lenguaje, no existiría esa posibilidad. Entonces lo que queda es asomarse a ese gran vacío, ese gran cono de volcán que nos lleva a una profundidad donde no hay ningún sentido claro, gozar con ver los bordes de esa ausencia, danzar, bailar, creando nuevas interpretaciones respecto a lo que pueda haber en el fondo de ese gran vacío, pero sin pretender que haya una respuesta que se tenga que imponer por una violencia política, ni tampoco por la violencia verbal, que es la violencia de intentar siempre refutar al otro, convencer al otro, en cuanto a que esta es la piedra, esta es la gran interpretación, que tapa esa ausencia. Y creo que esto es muy liberador, no solo en cuanto a la filosofía, como apertura a distintas interpretaciones, sino también en la relación intersubjetiva entre el filósofo o cualquier persona que proponga algo del orden del pensamiento y su transmisión, su diálogo con el otro. Aquí ya no va a haber un intento de imponer mi idea al otro, como si fuera la idea verdadera, que si no pensás así, estás cometiendo algo falso, porque no ves cuál es la idea, el sentido. Y de alguna forma uno intenta rectificar ese error, hacerte un bien, en cuanto a que veas la verdad que está ahí, tapando la ausencia. La renuncia a la refutación creo que hace que el diálogo pueda ser una interacción en cuanto a estímulos para distintas formas de interpretar las cosas, y ya no la forma, la religión, la filosofía, la política, que sería el gran sentido que viene a cerrar esa ausencia de angustia, de un sentido de enigma, que quizás está al comienzo, está durante y estará siempre en cuanto a los límites de la existencia humana. Hablas de convivir con la ausencia, ¿no? Convivir creativamente con la ausencia. Es decir, porque puede haber una vez que se renuncia a la posibilidad humana de encontrar la gran verdad y a su vez se renuncia a tratar de convencer o imponer esa gran verdad, creo que pueden surgir dos actitudes. Una actitud de cierta depresión profunda o de cierta melancolía, una actitud que se resigna a la fuga de una verdad inalcanzable, pero de alguna forma debilitando la vida, sofocando la pasión de vivir. Si la vida no tiene un gran sentido, es como que la vida no tiene sentido. Y si la vida no tiene sentido, parecería que la vida no tiene sentido ser vivida. Y lo único que queda es una resignación del dolor, de una tarde donde las luces se apagan, de una melancolía otoñal, donde parece que nos tenemos que despedir de la vida. Ahora, en eso hay una huella de aquella vocación o voluntad de que exista esa gran verdad, de poder poseerla, de poder basarse en ella, sostenerse en ella, como gran muleta, como gran protección, frente a una vida de una complejidad que a la mente humana se le escapa. Pero yo creo que puede haber otra actitud. En lugar de la actitud del lamento, de una vida que ya, porque no encuentra el gran sentido para todos, no tiene sentido, incluso para mí, la otra actitud es celebrar que, aunque ese sentido exista, el hombre no pueda poseerlo, porque si el hombre poseyera ese sentido de forma definitiva, de alguna forma, ¿para qué continuar con la aventura del pensamiento? ¿Para qué continuar con la aventura de la metáfora poética? Porque si hay un sentido, seguramente habrá una poesía que es la cumbre para expresar ese sentido, ya capturado, ya manifiesto.
Creo que el que vivamos flotando en una nada, pero no nada en cuanto, insisto, a una posible presencia de un sentido que se nos escapa, si seguimos viendo en una nada donde, aunque ese sentido exista, se nos fuga, se nos escapa de las manos como polvo de arena, eso continuamente estimula a renovar el pensamiento que intenta interpretar ese sentido siempre ausente. Eso renueva al artista buscando nuevos caminos de creación, nuevos símbolos que quizás inconscientemente más rocen, más se acerquen, más exploren la profundidad de ese espacio de ausencia. E incluso si a las religiones lleváramos una cuota de mayor espíritu lúdico, la religión quizás se podría recuperar como el derecho a crear los propios cultos, a sostener las propias creencias religiosas que no deben ya estar legitimadas por las grandes tradiciones religiosas, por la gran institución religiosa, sino que de alguna forma sería reivindicar el derecho a una creencia religiosa casi como un acto de creación artístico propio, donde quizás para uno, esa creencia religiosa actúa como una verdad fuerte, porque para mí quizás es lo que le da trascendencia y valor a la vida, en términos absolutos, como si un Dios me lo garantizara. Pero en tanto que yo acepto que no es legítimo aspirar a que el hombre capture esa verdad y se la imponga, busque evangelizar, convencer a otros, yo lo mantengo como una verdad propia, y esa verdad propia que no pretendo imponer a otros, me alimenta en cuanto a mi intensidad de vida, en cuanto a mi deseo de seguir creando, de seguir relacionándome desde un sentido de fiesta, de convivencia con la dignidad del otro.